Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de Escuela Sabática para este tercer trimestre del año 2025, en el cual estamos estudiando el Éxodo, viaje a la tierra prometida o el Éxodo de Egipto. Y esta semana hemos estado estudiando la lección número 5, titulada simplemente La Pascua. Y este día, jueves 31 de julio, perdón. El título es El juicio divino. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar el estudio de la palabra de Dios, los voy a invitar a que ahí donde nos encontramos, reverentemente inclinemos el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos. Te damos toda la honra y la gloria. Señor, gracias por permitirnos ir nuevamente a tu palabra para encontrar en ella las verdades eternas que tú nos has dejado ahí, que podamos aprenderlas, pero no solamente eso, sino interiorizarlas y ponerlas en práctica en nuestra vida. Gracias, Señor, por estas lecciones maravillosas que nos muestran precisamente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y de eso es que se trata la Pascua, precisamente de ese Cordero que murió en propiciación por nuestros pecados, que era parte de ese pacto eterno que tú hiciste con la humanidad y enviaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesús, el Cordero de Dios, para morir por cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos guíe, por favor, en el estudio de tu palabra, y te rogamos el perdón de nuestros pecados. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el juicio divino es el título de hoy y es precisamente el epílogo de todo este relato de la Pascua, que era la 10ª plaga, pero realmente era el juicio divino que finalmente se iba a dar sobre el país de Egipto. Y no era sobre Egipto precisamente, sino que era sobre sus dioses. Y realmente sí estaba enfocado hacia Faraón, primero porque Faraón endureció su corazón de dos maneras. Primero, no escuchando la voz de Dios, y aquí Dios le había dado ya nueve avisos previos, que eran las primeras 9 plagas, y Faraón no quiso entender, no quiso acatar las disposiciones divinas, no quiso hacer caso, y ya que él era considerado un hijo del dios Ra, un hijo del dios Sol, y también un dios para los egipcios, realmente el juicio finalmente se centró en él. Pero desafortunadamente también alcanzó a todo el pueblo egipcio, que muchos de ellos posiblemente eran inocentes de este endurecimiento, de esta situación de Faraón, que finalmente se empecinó en no dejar ir a los hijos de Israel. Así que este juicio divino cayó sobre todo el país de Israel, y realmente podemos hasta cierto punto pensar que fue injusto, pero Dios no es injusto. Realmente todo el país, al haber caído en la idolatría, eh, estaba al igual, eran igualmente culpables de Faraón de estar en contra del verdadero creador, del verdadero Dios, del verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, creador del cielo y de la tierra. Así es que realmente este juicio fue una llamada de atención para Egipto y para todos los países circunvecinos, para que verán que Dios es el único Dios verdadero. Entonces vamos a leer este día, perdón, solamente son 2 versículos lo que trae la lección, pero realmente vamos a ver también a lo largo de las Escrituras cómo las Escrituras amplían este tema acerca de los primogénitos. O sea, empiezo leyendo en Éxodo 12, 29 y 30. En la versión Reina Valera del 60 dice lo siguiente: Éxodo 12, 29 y 30. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Leo en la versión Dios habla hoy.
A medianoche el Señor hirió de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia, lo mismo al hijo mayor del faraón que ocupaba el trono, que al hijo mayor del que estaba preso en la cárcel y también a las primeras crías de los animales. El faraón y sus funcionarios y todos los egipcios se levantaron esa noche y hubo grandes gritos de dolor en todo Egipto. No había una sola casa donde no hubiera algún muerto. Hermanos, trayéndolo esto al tiempo presente, imagínense qué impactante hubiera sido esto si, por ejemplo, en el lugar a donde ustedes viven y todo el vecindario inmediato, ahí cerca, hubiera un muerto en cada casa, el hijo y principalmente el hijo mayor, particularmente cuando estos hijos son pequeños y están siempre a cargo al cargo de los padres que se han preocupado por darles todo lo mejor a sus hijos. Todos aquellos que son padres y madres ubicarse en los zapatos de estos egipcios que ese día habían perdido a su primogénito. Pero ¿por qué es tan importante el concepto de primogénito? Lo vamos a empezar a ver ahí mismo en Éxodo 4, versículos 22 y 23. Ya Jehová había mandado una advertencia a Faraón y había sido clara. Y acá en Éxodo 4 22 y 23 está la advertencia. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y esta advertencia cayó en saco roto. Por un oído le entró a Faraón, por el otro oído le salió y no comprendió que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero también es un Dios de justicia. Y él ya le había advertido que dejara ir a Israel. Pero el concepto de primogénito viene desde Dios mismo, porque Jesús es llamado el primogénito de toda la creación. En Colosenses 1:15 encontramos, Él es, refiriéndose a Jesús, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esto no significa que Jesús es un ser creado, ya que Él es el Dios creador, precisamente, el que creó los cielos y la tierra, y que ha existido desde la eternidad y existirá por la eternidad. Pero acá Dios lo llama para que los hebreos y todo el mundo comprendan la importancia que Él es el primogénito de toda la creación. De hecho, la versión Dios habla hoy lo dice más correctamente. Dice, Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible. Es su Hijo, con H mayúscula, primogénito, anterior a todo lo creado. O sea que Jesús ha preexistido y es preeminente desde la eternidad y lo será por la eternidad. Y nuevamente llevando el concepto a la tierra, aquí a la humanidad, en el Salmo 89, 27, que habla del rey David, se refiere a él como en el versículo 27, Salmo 89, 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. En la versión Dios habla hoy dice, y yo le daré los derechos del hijo mayor por encima de los reyes del mundo. Y David no era el primogénito de su padre Isaí, era el octavo de ocho hermanos, y entonces realmente él no tenía los derechos de hijo mayor, y sin embargo ha sido el rey más excelso de todos los reyes de Israel. De hecho, aún ahora los judíos, los israelitas, para ellos sigue siendo el rey David. Y muchas de los monumentos más importantes de compañías y todo han sido nombradas con el nombre de David. Pero acá Dios nos llama, realmente el pueblo de Israel fue llamado a cumplir con solo ese mandato que Dios le había dado, la institución de la Pascua, y lo que tenían que hacer es por fe matar el cordero y poner su sangre en los postes y en el dintel de la puerta. Eso era todo lo que tenían que hacer. E incluso leemos en Patriarcas y Profetas que incluso muchos egipcios siguieron lo de la Pascua y ellos también se vieron librados de que sus primogénitos murieran. Y cuando Israel salió, una gran multitud de egipcios iban con ellos, eran los que habían conocido al Dios verdadero a través del pueblo de Israel, que siempre fue el propósito de Dios, que el pueblo fuera un ejemplo para las naciones circunvecinas, para que ellos llegaran al conocimiento de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio en ese tiempo. Ellos eran
los representantes del Evangelio de Cristo y de ese pacto sempiterno que Dios hizo con la humanidad para alcanzar a la humanidad caída y salvarla a través de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesús. Y en Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Acá Dios está dándole una advertencia también al pueblo de Israel, tal y como se la dio al pueblo egipcio. Eh, y en Abdías 1:15 dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, será contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Aquí estamos hablando de un castigo recíproco. Faraón maltrató al primogénito de Dios, que era el pueblo de Israel. En este caso lo vimos en el versículo de Éxodo 4, 22 y 23, que Israel era su primogénito. Y acá Jehová le dio un castigo recíproco por haber maltratado a su primogénito. Él hizo morir a todos los primogénitos de Egipto. Y también Dios nos da una advertencia para este tiempo y nos la envía desde el Antiguo Testamento en el libro de Ezequiel 3:18. Dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. En la versión Dios salvador, este versículo se lee así. ¿Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado? Pues bien, si tú no le hablas a ese malvado y le adviertes que deje su mala conducta para que pueda seguir viviendo, él morirá por su pecado, pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Entonces Dios es bien claro acá, volviendo nuevamente al Éxodo y a la última plaga, Faraón fue advertido. Y no solo una vez, sino que varias veces, 9 veces previas para ser exactos. Y Moisés y Aarón le llevaron las advertencias directamente y se las dijeron. Como vimos en Éxodo 4, 22 y 23, Dios había sido claro sobre cuál iba a ser la sentencia sobre Faraón, pero él no quiso escuchar, endureció su corazón y al final realmente el castigo fue sobre los dioses de Egipto y sobre él mismo, que él era considerado como un dios, pero al igual, junto con él, pagó todo el pueblo egipcio al morir todos los primogénitos, no solo de los hombres, sino también de todos los animales que ellos tenían. Y acá en la lección, Moisés dice, acá leemos un versículo en Éxodo 15:11 que dice, ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas? Y luego Jetro en Éxodo 18:11 dice, ahora reconozco que el Señor es grande, más que todos los dioses, porque prevaleció contra los que se ensoberbecieron contra ellos. Y el último párrafo realmente tiene el resumen de este día y es también una lección para todos nosotros. Nuestras decisiones y acciones equivocadas tienen consecuencias que no solo nosotros padecemos, sino que también afectan a otros, a veces a muchos inocentes. Tal es la naturaleza del pecado. Y la pregunta dice, ¿en qué forma has sufrido a causa de los pecados ajenos? ¿De qué manera otros han sufrido a causa de tus faltas, mis faltas? ¿Cuál es nuestra única esperanza? Y realmente, hermanos, nuestra única esperanza es Cristo. Y realmente acá, con la institución de la Pascua, se estaba abriendo la puerta también para los gentiles, que ellos pudieran llegar a los pies del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es un llamado para todos nosotros. Que Dios les bendiga grandemente.